les invito a todos, tanto a nosotros como a los que están del otro lado de la pantalla, a que adoren al Señor en esta mañana. Resulta que hay una historia que nos narra en Hechos de los Apóstoles sobre dos hombres. Dice Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Este pequeño pasaje me hace pensar en que no siempre tenemos que estar tal vez en las mejores condiciones o en el mejor lugar para adorar al Señor. Estos dos hombres dice que estaban presos y que estaban orando y estaban cantando himnos. Y mi invitación es que tal vez en este momento de la vida estemos presos de alguna situación, tal vez esto de la pandemia nos ha afectado, o el desempleo, o bueno, todas las situaciones que en este momento se están desatando en la tierra puede causar que uno esté preso, que uno esté estresado, que esté agobiado. Pero eso no significa que nosotros no podamos adorar al Señor, sino que al contrario, nosotros podemos, así como Pablo y como Silas, cantar himnos a Dios y orar. Y creo que lo podemos hacer con esa esperanza de que así como en el momento en que ellos lo estaban haciendo, algo les soltó las cadenas, tal vez mientras que nosotros adoremos, mientras que nosotros estemos adorando la presencia del Señor, lo que nos presiona, lo que nos agobia, nos abruma, quizás eso se rompa, pero debemos hacerlo con fe y debemos hacerlo para Dios. Dios es el que hace finalmente la obra. La palabra de Dios dice que Él es espíritu y que donde Él está, allí hay libertad. Entonces, si usted le canta a Dios, seguramente el Señor esté ahí y el Señor allí lleve la libertad. Hay una canción de Marcos Barrientos que se llama Nada es imposible, y con eso vamos a declarar que por el Señor todo lo podemos y que las cadenas son rotas. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a empezar. Por ti todo lo puedo. Imposible.
imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Bueno, hay una canción también muy bonita y que queremos cantar por primera vez aquí. Se llama Rey, es una canción de Christine McClay. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo.
Padre. Y queremos alabarte y bendecirte en esta mañana, Señor. Por siempre eres Rey, Dios, y en tu presencia nos gozamos, Padre. A pesar de las dificultades que en estos tiempos nos siguen, Dios, a pesar de las muchas muertes, de las dificultades que viven muchos a nuestro alrededor, Dios, nosotros queremos levantar canciones, Dios, y una oración, Padre, declarando que creemos en ti, Dios, y que te seguimos adorando a pesar de estos tiempos, Señor, que queremos permanecer firmes en la fe, Dios, que queremos permanecer firmes, Señor, en este lugar, Padre, firmes en creer en ti, en creer que tú eres el Señor, en creer que tú eres nuestro Dios, Padre Celestial. Yo le invito a que usted en su lugar, en su casa, levante sus manos como un acto de reverencia y de adoración delante de Dios. Señor,
Dios, porque tu misericordia es para siempre, Dios, porque has sido bueno con nosotros, Dios. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, gracias por el don de la fe, gracias porque muchos de nuestros familiares, Dios, creen en ti y nos has dado la salvación. Gracias, Dios. Reconocemos, Padre, que necesitamos ser transformados aún, Dios, que necesitamos de ti, que hay muchas cosas en nosotros que queremos cambiar, Padre. Por eso queremos también cantar esta canción. Queremos, Señor, hacer una declaración, Dios, de que te necesitamos, Dios. Quiero ser
Padre Celestial, yo te pido que recibas las oraciones de todos nosotros, Señor. Reconocemos que necesitamos ser quebrantados, Señor, transformados por ti, Padre. Y creemos también en el amor que tú tienes, Señor, en ese cuidado y en esa forma tan especial de tratarnos, Dios. Tú nos puedes cambiar de maneras que nosotros ni nos imaginamos, Señor. Y tal vez ni tan cruel como a veces pensaríamos, Señor. Pero yo te pido que nos transformes, Padre. Queremos ver el mundo como tú lo ves. Queremos ver a las personas como tú las ves, con ese amor, Señor. Y asimismo queremos tratar a las otras personas como tú nos tratas a nosotros, Señor. Tú nos has llamado a amar a nuestro prójimo, Señor, y muchas veces no cumplimos con eso. No tratamos bien a la gente, tenemos prejuicios, somos despectivos o déspotas, Dios. Y yo te pido que nos perdones en el nombre de Jesús y que nos ayudes a ver a las personas con tu amor, a ver las situaciones con tus ojos, Señor. A tener fe, Dios, para verte a ti, Dios, aún en medio de las dificultades. En el nombre de Jesucristo, Dios, nuestra alabanza, adoración y estas peticiones las elevamos a ti, oh Creador del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esperamos que usted haya podido adorar, haya podido cantar, orar, reflexionar. Y ahora queremos invitar a nuestra hermana Elizabeth, que es la que trae la palabra. El Señor les bendiga. Quiero en esta mañana compartir un mensaje de la palabra de Dios, pensando en un refrán que dice: soldado advertido no muere en la guerra. Quiero que repita conmigo: soldado advertido no muere en la guerra. Y quiero para ello que abra su Biblia en el libro o la carta de Judas. Esta es una carta dirigida a la iglesia, más o menos escrita como entre el año 60 o hasta 70, en un tiempo por ahí cercano, después de Cristo. Su escritor Judas, no Judas Iscariote, por favor tengan en cuenta eso, sino Judas, el hermano de Jesús y hermano de Santiago, también autor del libro de Santiago. Esta carta es una fuerte advertencia a los creyentes o a los que iban entrando a la iglesia, a los que iban empezando su vida en Cristo, y lo que quería era advertir acerca de los falsos líderes, de los falsos maestros, de todas aquellas hombres que con palabras suaves, amables, atentas, sutiles, místicos, se fueron introduciendo en la iglesia y empezaron a causar falsas doctrinas, empezaron a causar problemas en la fe de los creyentes. Y es esa misma advertencia que hasta hoy nosotros tenemos que tener en cuenta y que nos debe alertar. Diga conmigo: alertar. ¿Por qué? Porque yo debo abrir mis ojos, abrir mis sentidos, tenerlos muy atentos a lo que Judas escribe, porque a este tiempo, hermano, nosotros estamos siendo bombardeados a través de las redes, a través de los medios de comunicación, con muchísima información espiritual, a través de influenciadores espirituales que se han tomado la voz en nombre de Dios, que han querido seducir y llevar mucha gente a creer en sus doctrinas. Y estas doctrinas se levantan como en contra del conocimiento de la verdad de Cristo. Quieren negar a Dios, como escribe aquí Judas, quieren negar a Dios, y estos que niegan a Dios no lo hacen de una manera directa, sino de una manera simulada. Empiezan a incorporar otras deidades o otros representantes de la verdad, empiezan a quitarle veracidad a las escrituras, posicionando otros intermediarios, otros intercesores, otros mediadores entre Dios y nosotros, por ejemplo, y nos apartan completamente del plan de salvación del Señor. Es por eso que
debemos entonces hacer caso inmediato a estas advertencias que nos hace la palabra de Dios, que fue revelada a Judas y que viene a nosotros en este tiempo también, poniéndonos en estado de alerta, en un momento en lo que nosotros podamos atender, porque Judas dice que hace con solicitud, llamándonos ¿para qué? Para que contendamos ardientemente por la fe. Y esto significa que nosotros, si dejamos de lado el estudio de la palabra, si dejamos de lado nuestra comunión con Dios, si nosotros estamos llenándonos de demasiada información de afuera, pero no estamos atendiendo a la palabra de Dios, no estamos leyendo, no estamos meditando en su palabra, no estamos analizando a esta clase de líderes que menciona ahorita, vamos a ir hablando de ellos en Judas, empieza a enfriarse para muchos la fe, empieza para muchos a apartarse tras otros guías espirituales, tras el misticismo, tras la mentira, tras el error que fue introducida dentro del cristianismo tiempo atrás y que todavía, y que vienen ahora con más fuerza, porque ahora es tanta la información, es tanta la comunicación ahora, que digo yo, la gente entra en confusión. Toda esta horrible situación nos hace, hermanos, no solamente que perdamos la salvación, que es lo más grande, lo más importante, sino aquí nosotros empezamos a perder también esa oportunidad con la familia, el hogar, la familia que es tan importante, vuelvo y lo digo, la familia empieza también a perderse, empieza a olvidar, empieza como a no tener en cuenta los mandamientos de Dios y se pone en riesgo. Toda una generación, se pone en riesgo el ministerio, aquellos que son llamados al servicio de la obra de Dios y que empiezan a desarrollar comportamientos. Yo quiero que usted ahí vaya siguiendo la lectura, porque estamos ahí en Judas, en la carta. Entonces Judas nos recomienda, como estaba diciendo hace un rato, nos recomienda recordar, hacer memoria de la historia planteada, por ejemplo, en el tiempo de la salida de los egipcios. Dice que muchos de ellos definitivamente perecieron por causa de la rebeldía, por no creer. Entonces quedaron sepultados ahí en el desierto, murieron ahí, no entraron a la tierra prometida. Hubo un castigo. Habla también, hace mención, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, quienes realmente se enardecieron, pero en placeres contrarios a la naturaleza que Dios había puesto en ellos, cayendo en perversiones sexuales y llevando su vida a trastornar toda una ciudad, a trastornar a los ángeles, a mirar la manera de atacar a los que definitivamente no compartían estas ideas, y también fueron consumidos por fuego. Así es que no podemos nosotros subestimar el poder de Dios, pero también nos cita, por ejemplo, ahí en Judas, esos ángeles que fueron arrastrados por Satanás para sublevarse contra Dios. Entonces, para ellos, ¿qué hubo? Están en unas prisiones eternas, dice la palabra, y están esperando para el día del juicio. Entonces, todas estas cosas que cita la palabra, nosotros debemos tenerla en cuenta, no porque sí, no para, sí, qué chévere la historia, no, sino es para que nosotros veamos que Dios, así como en su gran misericordia, en su gran amor, la gracia que ha sido derramada sobre la humanidad a través de Jesucristo sea apreciada y valorada. La Biblia ahí en Judas utiliza una palabra de aquellos que entran, en la forma de entrar estos líderes a las iglesias. Dice que entran como encubierto, y es esa clase de persona que te hace creer a ti que efectivamente tiene el Espíritu Santo de Dios. Es esa persona que se camufla también tras un caparazón como de piedad, que definitivamente hace que la gente les crea, la gente los siga. Dice la Biblia que ahí en la carta de Judas dice que estos hombres, cita a 3 hombres en la historia atrás en el Antiguo Testamento, habla de Caín, el camino de Caín, caen en el lucro de Balaán y en la contradicción de Coré. Entonces nosotros podemos empezar, bueno, ¿cuál es el camino de Caín? ¿Cómo es esa clase de líder que pueda como asemejarse a este Caín? Caín, él
conocía el deber, conocía la forma correcta de adorar. En ellos fue dado el conocimiento de cómo presentar a Dios una ofrenda, un sacrificio que fuera agradable a Dios. Pero ¿qué pasa con Caín? Caín seguramente empezó de una manera como implícita a crear su propia forma de dar culto a Dios, una manera deshonrosa de adorar a Dios, porque dice que llevaba lo que ya de pronto le parecía que ya no era importante para él, ya lo que ya no servía, de pronto eso era lo que él ofrecía. Y esto se me parece mucho, por ejemplo, a esa clase de líderes que a veces están en el ministerio como por competencia, murmuran de otros, le tienen envidia al otro miembro, al otro siervo de tal iglesia, a tal o X pastor, que está presentando a Dios sus ofrendas y que obviamente se ve el éxito en lo que hace porque está siendo guiado por Dios, porque está llevándole a Dios sus sacrificios de adoración y de alabanza, y obvio que se van a ver los resultados de la adoración a Dios. Ahora, Caín empezó a sentir esos celos y esas envidias y comenzó de una vez a tener pensamientos de odio hacia su hermano. ¿Cuántos Caínes hay en las iglesias? No sé cuántos. Estos hombres que están cargados, su lenguaje está cargado de envidia, está cargado de, de odio, de resentimiento. Ellos posiblemente ven a los demás siervos de Dios como pero él por qué, a él por qué Dios lo bendice, a mí por qué Dios no me bendice, a mí por qué yo no prospero, por qué no crezco, por qué esto. Y yo quiero que usted vea la palabra, ahí vayamos a Génesis 4, versículo 7. Donde Dios le dice: si bien hicieres, si bien actuaras, ¿no? Así como cuando el Señor nos dice a nosotros: si usted bien obra, pues bien le va a ir. Entonces no hubiera sido entonces honrado y enaltecido como pasó con Abel. Esos son los que más o menos siguen como el camino de Caín. Ahora también vemos, por ejemplo, el lucro de Balaam. ¿Quién era este hombre? Pues tiene una conducta que busca como ese reconocimiento, que busca como esa gloria, esa admiración, que está buscando fanáticos, está mirando la forma de obtener seguidores y quien los vea y quien los apruebe, y como dice la palabra, por el lucro de Balaam, trabajan por dinero, trabajan esperando la paga. Son ese tipo de líderes que a veces se inflan mucho. Yo veo que, por ejemplo, Balaam, en la historia de Balaam, usted puede revisar ahí en la Biblia, de pronto en un tiempo de estudio que usted tenga en Números capítulo 22, 23 y 24, registra toda la historia de Balaam. Entonces, este Balaam conocía las leyes de Dios, conocía ¿qué podía ocasionar la caída del pueblo de Israel? Él sabía que la desobediencia hacía perecer al pueblo, y esas son las doctrinas que a veces se introducen en la iglesia. Son líderes que trabajan por el lucro, por el dinero, o de pronto empezando su ministerio, empezando su liderazgo, empezaron con temor a Dios, queriendo hacer las cosas, pero un poco que fueron aclamados, que Dios empezó a usarlos, a darles la revelación, a usarlos para profetizar, a usarlos para hacer milagros. Empiezan a añadirse demasiados seguidores, empiezan estos hombres, porque tienen esa manera tan aduladora de hablar, tan conquistadora con la gente, que empiezan a ser permisivos. Son esa clase de líderes que dan un discurso motivando a la gente a conseguir el dinero. Sus doctrinas están basadas en la prosperidad, solamente haciéndole creer al feligrés, a su asistente, a su oidor, que quienes tienen plata, quienes cuentan con dinero, son los bendecidos de Dios. Y entonces así es como empiezan a hacer apartar a la gente de la verdad, porque la gente por creer que él está bendecido, que tiene que ser bendecido, entonces ya entra como en el afán terrenal de querer obtener tantas riquezas y tantas cosas. Y esto fue tristemente sembrado desde su lugar de congregación.
Entonces su líder no es precisamente quien enseñe a ver a Dios como el poderoso para adorarlo, para glorificarlo, para bendecirlo, sino ya prácticamente el ojo está puesto en el dinero. Son los amantes del dinero y que hasta nuestros tiempos continúan ahí, y entonces son los que producen vergüenza a los demás, de pronto a los demás líderes, a las demás iglesias que están trabajando en que la gente sea santa, porque es lo que enseña la palabra. ¿De qué están llenas estas iglesias? De gente que no hace la diferencia entre el mundano o el que le falta el temor a Dios y el que está en la iglesia. Realmente no existe una diferencia. Están llenos sus templos de esta clase de personas. Yo veo también en la contradicción de Coré. ¿Qué es lo que tiene la contradicción de Coré? Esta historia está registrada en el capítulo 16 de Números. Ahí también habla qué fue lo que pasó con Coré. La idea de la historia de Coré es que Coré se sublevó contra Moisés. Coré es esa clase de líder que se rebela contra su autoridad, que no es sujeto, todo lo critica. Son esos murmuradores que también hace mención ahí la carta de Judas. Son murmuradores, están armando un complot en contra de su autoridad, en contra de su líder. Tienen posiblemente cargos menores en las iglesias, es esa clase de líder que le sigue gente y está como indisponiendo entre la cabeza de la iglesia, entre el líder mayor y ellos, y les parece que la adoración que ellos presentan sí es espiritual. Ellos se muestran como piadosos y son de esa clase de líder jactancioso. A mí Dios también me usa, yo también puedo. A mí también, Dios también tiene grandes cosas para mí, posiblemente grandes iglesias y yo voy a ser conquistador de naciones, y bueno, están llenos de un comportamiento bastante atrevido. Y es importante que nosotros pensemos en lo que la palabra de Dios dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 5 y versículo 17, para que lo leamos ahí. También veamos el versículo 19. Esta sería la manera como nosotros deberíamos proceder en caso tal, digo yo, de tener alguna clase de inconvenientes a donde quiera que vayamos, hermanos, a donde quiera que estemos ejerciendo una labor, dentro y fuera de la iglesia. Nosotros nos vamos a encontrar con diferencias, porque es que si todos somos cabezas, todos somos líderes, todos tenemos una posición, todos tenemos una razón, todos queremos actuar, todos queremos el éxito en lo que queremos hacer, y vamos a tener algunas contrariedades. Pero una cosa es de pronto querer ser todos líderes, y otra cosa es faltar al respeto, no tener en cuenta la autoridad a la cual Dios me ha enseñado a mí a través de su palabra, al respeto a la autoridad. Eso lo encontramos en Romanos 13, 1 y 2. Nosotros debemos someternos a las autoridades. Este comportamiento de los que están como metidos en ese grupo de la contradicción de Coré, tienen esa característica. Son personas como lo que ellos digan, son autoritarios, son querellosos. Esa palabra querellosa utilizada ahí en esa carta de Judas hace como hincapié en la queja, en ser quejoso. Ay, pero por eso, ¿por qué lo tienen que hacer así? Ay, yo lo hubiera hecho así. Ay, a mí me le hubiera quedado más lindo esto así. Ay, ¿y por qué no llegaron más temprano? ¿O por qué no llegaron más tarde? ¿O por qué no trajeron esta así? ¿O por qué esta lámpara está aquí? ¿O el hermano por qué viene así? El uniforme de la alabanza, ¿por qué no puede hacer? Ay, la que dirige, porque oiga, todo es una queja. El templo no es como ellos dicen, el líder no tiene la pinta que ellos quieren. O sea, es un tema bastante de queja, y eso empieza a provocar en los miembros de la iglesia también como insatisfacción, como murmuración. Están enseñando a los demás a lo mismo, y dice la palabra, son los que causan divisiones. Ahora, Coré, si nosotros miramos la historia de Coré ahí en Números, usted va a ver que fue consumido por la tierra. O sea, el Señor abrió ahí la tierra y fueron consumidos, porque, como dice ahí el libro de Judas, estos van a ser realmente la ira de Dios viene contra todo esto, porque son aquellos que se han encargado, y como empieza la lectura, entran encubiertamente. Nosotros podemos ir analizando
¿Cuáles son esas conductas en particular que está mencionando ahí la Biblia? Y este es un tema bastante largo, bastante denso, porque nosotros podríamos coger cada cosita que menciona Judas, pero sí es importante, al menos hoy a grandes rasgos podemos ver algunas cosas acerca de la conducta de ellos. Ahí en la palabra dice que mancillan la carne. ¿Qué querrá decir esto? Son estas personas que le dan rienda suelta a sus pasiones relacionadas con lo sexual. Ahora, todo lo que le produce una pasión, todo desorden, todo exceso pasional, también es una manera de amancillar la carne, pero aquí hace referencia a lo sexual. Entonces, son, como decíamos hace un rato, son aquellos que solapadamente están dentro de la iglesia, que ejercen un cargo, que se han ganado la confianza de los pastores o se han ganado la confianza de sus feligreses que los siguen, que los escuchan, de quienes reciben consejo, pero estas personas están cargadas de perversión en su corazón. Hay quienes para ellos es normal la pornografía. Ahora yo siempre que hablo de este tema pienso en lo que hay detrás de todas esas imágenes de la pornografía. Son miles de mujeres, de hombres, de niños y niñas que han sido corrompidas, que han sido esclavizadas para dar una imagen sexual, para complacer el ojo carnal, el ojo glotón sexual, pervertido, y que son personas que están esclavas, que han sido maltratadas, que han sido violadas, que han sido abusadas, y quien usa la pornografía es partícipe del maltrato a niños, niñas abusadas, de mujeres que están golpeadas, siendo golpeadas, amenazadas sus vidas y sus familias, niñas que las han prostituido. Entonces, los líderes a veces han caído en este flagelo, en ver películas con erotismo, con imágenes bastante pesadas, y esto empieza de pronto, de momento no se nota, pero ese pecado da a luz, como dice la palabra, y entonces salen las versiones de pronto de niñas o de mujeres que han sido asediadas por ese líder de iglesia, de pronto mujeres que han sido tocadas, mujeres que han sido abusadas, niñas o niños. Y estos son los que mancillan, dice la palabra, son mentirosos, son personas que después de hacer un daño a un niño, a una niña, a una joven o a un joven, porque bien es que se ve ahora lo que va en contra de la naturaleza, de lo que Dios ha creado, cómo se ha corrompido y ha entrado a la iglesia y se le ha permitido. Porque ahí está, hemos pasado por alto, por ejemplo, esta parte de la Biblia donde se nos alerta a nosotros, se nos abran los ojos, oren, velen, estén atentos, ¿sí? Para que esto no entre a la iglesia de Dios. Están aquellos que rechazan la autoridad, como decía yo, por ejemplo, he mirado en las cualidades de Coré. Tal vez estaban mirando en Coré eso, no rechazan la autoridad, no tienen en cuenta, no hay respeto por su cabeza, por aquel líder que está sobre ellos, que les aconseja, que les habla. Antes de cualquier tipo de corrección, ellos, antes que se les llamara la atención o se les pusiera en cuenta, han sido personas orgullosas. Su corazón siempre ha sido orgulloso. Su corazón lo que hizo fue mostrar una falsa piedad, una falsa humildad. Ha sido una persona falta de fe, porque yo veo que el Jesucristo mismo, no sé si ahí quepa el ejemplo, pero yo quise citar esa palabra en Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. El Señor habla de los fariseos, hipócritas, les llama hipócritas. Siempre están mostrando una fachada, sepulcros blanqueados. Quiero que lea ahí con cuidado lo que estamos diciendo en esta mañana de la palabra. Y ellos prefieren renunciar. Son esas personas que prefieren renunciar, desertan del ministerio, prefieren renunciar antes que arrepentirse de su pecado. Hay quienes, los que son sorprendidos en el error, sorprendidos en el pecado, no tienen a bien como ese arrepentimiento, porque les cuesta reconocer, les cuesta bajar la cabeza, y con gran cinismo, y lo digo porque lo he escuchado, con gran cinismo dice 7 veces
cae el justo y el Señor le levanta. 7 veces cae el justo. Tienen la osadía y el cinismo de utilizar la palabra de Dios para que aquellos que han sido seducidos por ellos en sus enseñanzas y en esa forma de cristiandad tan errática que tienen, que pone en vergüenza a Dios, entonces les van enseñando cómo justificar sus pecados y cómo utilizar la palabra de Dios en promesas y en bendiciones, pero siguen con su corazón arrogante y su corazón duro. Vemos también aquellos que insultan a los seres espirituales o celestiales. Y yo pensaba en estos que insultan, son esas personas, dije yo, son esas personas que blasfeman de lo sobrenatural. Blasfeman, usan un lenguaje obsceno para maldecir, así sea el diablo, hermano, pero es que a nosotros no se nos es autorizado maldecir ni al diablo, ni maldecir a los ángeles, ni maldecir a los demonios. A nosotros no se nos ha dado ese permiso, no tenemos por qué atender esta clase de conductas, pero más allá de levantarse en blasfemia contra seres espirituales, es esa arrogancia que hay en ese líder, esa altivez con la que está considerando que él tiene la potestad y la autoridad de hacer uso de las autoridades celestiales para atar, desatar, ligar, desligar, confesar, proclamar, decir. Más o menos se están creyendo casi, no sé, están como en un nivel Dios, una cosa tan equívoca, tan terriblemente mal, que son blasfemos con Dios, con todo, son tan altivos que consideran que el poder les fue concedido y por el poder que les confieren empiezan a maldecir al pueblo de Dios, empiezan a maldecir a los siervos de Dios, empiezan a introducir doctrinas místicas dentro de, haciendo una fusión con el cristianismo. Hay a quienes se les ha enseñado doctrinas de ángeles, de venerar a los ángeles, de, por ejemplo, darles órdenes a los ángeles. Estamos viendo, nosotros en ninguna parte de la Biblia encontramos un soporte bíblico que nos diga a nosotros, sí, usted dele órdenes al ángel, como escuché alguna vez a alguien en su conferencia, que usted podía darle órdenes a los ángeles. Y nosotros en ninguna parte de la Biblia encontramos eso. O sea, me gustaría que alguien me dijera, no, sí, acá dice, pero la palabra de Dios no enseña ninguna de estas cosas, pero estos están introduciendo adoración. Entonces, si ya introdujeron adoración a ángeles, ofrenda a ángeles, ofrenda entonces a las almas, entonces consultan, empiezan a ser consultores de espíritus de muertos, por ejemplo. Me llama la atención esa doctrina de la adoración a los santos. Es esa clase de doctrina tan contraria a la palabra, porque es que hay una parte de la Biblia que dice que no, Dios no permite, o no le agrada, no le gusta, no le parece, nos ha enseñado que no debemos ofrecer adoración ni tenemos ninguna clase de comunicación con los muertos. Entonces han ido introduciendo estas doctrinas y hay gente que se ha perdido y ha ido tras estas mentiras que nos han cambiado, y como dice Judas, alcanzan como a hacer que se pierda ese don de la fe que Dios ha puesto en nosotros, y eso es importante tenerlo en cuenta. Mateo 7:15 dice, si guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Y Lucas 6:46, usted lea y compruebe lo que estamos diciendo, confirme. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Ahora, nosotros encontramos a donde quiera que vamos gente que dice, uy, el Señor, Dios Todopoderoso, el Señor nos bendiga, Dios nos guarde, yo sí creo en Diosito, bueno, todo ese tipo de cosas que escuchamos y que ya se han vuelto frases de cajón. Me parece a veces hasta fastidioso, porque ya prácticamente el nombre de Dios se hace en vano, se usa en vano, se usa para chancear, se usa para cuanta palabrería, cuanta cosa, cuanta fechoría, porque hay gente que en nombre de Dios hace tantas cosas, pero tristemente este comportamiento fue implantado en los corazones de los que alguna vez estuvieron escuchando a otro decir el nombre de Dios en vano.
esos tuvieron que haber sido líderes, esos tuvieron que haber sido personas que no infundieron el respeto hacia Dios, no hay esa reverencia con Dios. Y esto es importante, usted que me escucha en casa, usted sepa que usted es un líder de su casa, usted si es el papá, la mamá, la autoridad en la casa, ya debe haber en esa comunión y esa comunicación acerca de las cosas de Dios y lo que estamos hablando hoy, de tal manera que nuestros hijos, nuestras familias, respeten la presencia de Dios, te respeten a ti, tengan ese respeto por ti porque tú vas con la presencia de Dios, porque va el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no es solamente que nosotros demos un sermón aquí, una enseñanza cada 8 días, que usted escuche una palabra, sino que usted empiece a entender que hay un ay en el versículo 11 de Judas dice ay, léalo conmigo, ay de ellos, dice Judas, ay de ellos, hermano, y uno tiene que sentirse y preocuparse, uno tiene que empezar a preocuparse, ¿sí? Porque dice, ay de ellos, no quiero estar ahí. Yo creo que Judas decía, asustado, uy Dios, no quiero ser esa persona, no quiero ese castigo para mi vida, ¿sí? Porque son aquellos que no escaparán de la ira venidera. Yo quiero que veamos ese capítulo 1 de Romanos, que usted lea conmigo también. Ojalá usted lea en casa y tenga pendiente estas notas, estas citas, usted esté anotando ahí juicioso, estas citas bíblicas que de pronto le pueden servir para repasar la palabra de Dios en algún momento. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Entonces son todos aquellos de los que estábamos hablando, una parte de ellos. Habrá otras formas de malos profetas, de falsos líderes, y así como dice la palabra, en algún momento serán confrontados, en algún momento habrá el castigo. Y uno mira que estos grandes líderes, dice la palabra que dice que son como estrellas errantes, son esas estrellas que se apagan, ya dejan de ser recordadas, porque son solamente como una especie de ídolo momentáneo, ¿sí? Como son, yo siempre que pienso en las estrellas, pienso en lo que representa las estrellas del rock, las estrellas del cine, las estrellas de la televisión, las estrellas del baile, todas las estrellas de la moda, de las pasarelas, todas esas estrellas. Y dentro de la casa de Dios también hay estrellas, el cantante tal, tal y el pensador tal, y entonces son como estrellas errantes. Fíjense bien la palabra que utiliza ahí. Esas, dice Judas, ondas de mar, fuertes ondas de mar. Ondas de mar ¿cómo son las ondas de mar? El viento las trae y golpean con fuerza, y yo creo que esas ondas de mar arrasan, golpean a la gente, la matan, ¿sí? Esa es la comparación, como esa figura literaria que está utilizando ahí Judas, ¿cierto? Y dice que son como ondas de mar y como árboles otoñales. ¿Cómo es un árbol otoñal? Los que hemos tenido la oportunidad de ver en el cambio de estación, ¿sí? Algunos que han estado en países que hay ese cambio de estación, todos los árboles, ¿cierto?, se ponen secos. ¿Hay sombra aunque sea de esos árboles? No, es posible que un ventarrón, cualquier cosa que dañe su raíz y no sirven para nada. No, tú un árbol otoñal no le encuentras un fruto, no encuentras nada, ¿sí? Y hay definitivamente, como también decía el salmista, son como tamo que arrebata el viento, son como hojas secas, arrebatadas, son llevadas de un lado para el otro y no tienen ninguna importancia, no causaron un impacto, no dejaron un fundamento verdadero en los corazones de la gente, porque empiezan a ser olvidados, marchitos. Dice aquí la palabra nubes sin agua, que una nube sin agua va para donde los vientos y no hay vida, no hay agua en ellos, no hay vida. Pensé, por ejemplo, en lo que tiene una nube, luz, una nube, agua, lo que tiene el árbol, fruto, y todas estas cosas son las que nos ofrece Cristo. Él es la luz, Él es la sal, Él es el sabor, Él de nosotros somos, por Él
por lo que nos ha dado a nosotros. Y dice también manchas en nuestros ágapes. Y habla hasta de la comida, y en ese versículo dice manchas en nuestros ágapes, y son esas personas cínicas que asisten a nuestras reuniones familiares o a aquellas convivencias para dar a conocer a Cristo, y que con un comportamiento cínico y descarado, porque son burladores. Son personas que se burlan de las cosas de Dios, y son esos grandes líderes que influyen a otros y que cuestionan la verdad de Cristo, cuestionan la palabra de Dios. Son aquellos que en nuestras reuniones, si ven al joven adorando, si ven a la niña consagrada que no se presta para vivir una vida desordenada, tan fanática, tan aburrida, porque se toman tan extremistas, es que son cristianos demasiado conservadores, es que hombre, eso no es pecado tampoco, qué exageración. Y son esas personas, dice, que están en nuestros ágapes, y son la mancha, son el punto negro, son las personas que logran dañar y crear un ambiente pesado para la iglesia de Dios. Entonces, todas estas personas, como dice ahí la palabra, ya están destinadas, tienen un destino. Ya hay una condenación, ya hay un juicio para ellos. Y tengo que decir en esta hora que es bastante fuerte, y es que irán a ese tormento eterno. Dice la palabra, donde la llama nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, y serán atormentados día y noche. Y esta no es algo que Marta Elizabeth Torres Penagos yo esté diciendo de mi boca, de mi voluntad, de mi gusto, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y así como algunos tienen, como empieza la palabra diciendo, que han hecho de la gracia de Dios libertinaje, porque consideran que como Dios es Dios de amor, que Dios perdona, que Dios levanta, que Dios restaura, que Dios restituye, que Dios vuelve y constituye en su vida, no le puede volver a usted una persona inconsciente de la verdad. A usar la gracia de Dios es esa responsabilidad moral. Piense bien, hermano, que usted debe ser la conciencia de las personas que están a su alrededor, que la gente lo vea a usted, que la gente me vea a mí, que la gente ve mi comportamiento aunque usted no se dé ni cuenta. ¿Sí? Hay gente que sabe más de la vida a veces de uno que uno mismo, porque están pendientes de nosotros, que si somos testimonio o no somos testimonio, si nosotros parecemos o no parecemos. Y esto es importante, los que estamos advertidos, como dice la palabra de Dios, y yo quiero que lea conmigo ahí en Judas, ya para terminar. Quiero que vayamos a Judas, porque quiero terminar con este versículo. Judas, versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ya lo hemos leído, ¿cierto? Y nosotros tenemos un compromiso. Usted tiene un compromiso con Dios, usted tiene un compromiso con la iglesia. Yo quiero que usted deje de pensar que el compromiso no le compete sino al pastor. Yo quiero que usted deje de pensar que el trabajo es de las 5 personas que ustedes ven aquí paradas de pronto dirigiendo el culto, que el trabajo es del líder o la persona que a veces reemplaza al pastor en la predicación, para que usted entre en una etapa de que sobre usted recae una responsabilidad. Repita conmigo: soy responsable de la salvación de otros. Y esos otros son esos hijos que te están viendo cada día, cómo hablas, cómo te paras, cómo contestas, cómo dices, ¿sí? De aquellos que se acercan a nuestras vidas esperando un consejo, esperando una palabra. Y ahí Judas dice al final, dice: a esos que dudan, convénzalos, hermano. Pero si nuestro comportamiento es
caer también en la duda. Si nosotros mismos dudamos, si nosotros no estamos predicando la palabra de verdad, ¿cómo vamos a convencer a otros? Pues empezamos a entender, este es el trabajo que no queda más remedio, ¿cierto? Dice, convencedlos. A los que se sienten, aquellos que se están como perdiendo, que se están saliendo, mira, échale mano, arrebatar con un buen consejo, con amor, ¿cierto? Con palabra, con oración. Y se nos exhorta a nosotros. Sí, acá nos dice Judas, a ustedes les exhorto, es decir, les llamo la atención, que deben estar orando en el Espíritu. Y orar en el Espíritu es esa importancia que nosotros le damos a Dios. Es decir, Señor, Dios, ¿para dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Los líderes, Señor, yo sí estoy actuando bien, yo sí estoy siendo aprobado como Dios quiere que me comporte. Es darle esa importancia. Cuando oramos en el Espíritu, tenemos claro por quién oramos, por qué oramos, para qué oramos, dónde oramos, y estamos cumpliendo la palabra. A nosotros se nos pide orar, a nosotros se nos pide leer la palabra, se nos pide adorar a Dios. No olvide que es importante la adoración a Dios, la gratitud. Sí, ahí mismo en Romanos usted se encuentra con ese versículo. No glorificaron a Dios, no le dieron las gracias a Dios. Por eso fueron entregados a esas pasiones desordenadas y a esas vidas locas. Y usted dice, ¿pero por qué? Entonces es esa clase de conductas que hoy nos están amonestando, porque en mí me siento amonestada, llamándome la atención la palabra de Dios, tratando, buscando la manera de no ir por el camino de Caín como líder, de pronto no caer en la contradicción de Coré, en insujeción, en murmurar, en hablar mal del pastor, hablar mal de lo que hacen otros líderes, en vivir sembrando cizaña entre los hermanos, ¿sí? De no respetar a mi autoridad, de no hablarle como debo hablarle. Todas estas cosas, y que Dios guarde la iglesia de caer en el lucro de Balaán. Es ese espíritu que mueve las iglesias, tristemente en muchas hoy, en muchas. Entonces, glorifique a Dios en esta hora, dele gracias a Dios por su palabra, y también así como les he dicho, reflexionemos todos por la palabra de Dios, que esta palabra quede sellada en su corazón, en su vida, y haya ese alerta, allá usted entienda esto, vuélvalo a leer, léalo posiblemente el resto de la semana y diga, Señor, esto debe ponerme a mí en alerta, no quiero que mis hijos se pierdan, no quiero que mi esposa, mi esposo se pierdan, no quiero que mis amigos, esas personas que yo amo, se pierdan, sino que yo, dice que con fuerza, ¿cierto?, contendamos por la fe, pero no es ese contender de pelear, no, nosotros nos están mandando, ay, pues yo soy cristiana y que, no, ¿cierto? Dice la palabra en 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas y de todo argumento que se levanta en contra de Dios. Así es como hacemos nuestra lucha en oración. Yo le invito para que en esta hora usted de manera reverente se dirija a Dios, y ahí donde usted está, dígale, Señor, yo quiero ser de testimonio, Señor. Yo quiero que tú me levantes como un líder que sea aprobado por ti, mi Dios. Yo quiero, Dios eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú cambies cualquier conducta de insujeción, cualquier conducta de amor por el dinero, de que mi trabajo tenga que ser recompensado con dinero y lo haga solo por dinero. Yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, eterno Señor, que tú nos guardes de aquellas doctrinas, de aquellas falsedades, que tú nos ayudes a detectar, oh Dios eterno, la falsedad, el error en las doctrinas de aquellos a quienes a veces escuchamos, oh Dios. Guárdanos y líbranos, Señor. Pedimos para que esta iglesia, Jesús es el pastor para todas las naciones, sea una iglesia que crezca en santidad, Señor. Que cambie su manera de proceder, su manera de pensar, que tenga una mente renovada por el poder de tu palabra, Señor. Yo te lo pido en esta hora, Dios. Levanta a tus siervos, a los pastores de esta iglesia, a los líderes de esta iglesia, a vivir una vida santa, que te agrade a ti, Señor. Que nosotros no estemos dando en nuestro ministerio lo
lo que nos sobra, de lo que lo que no sirve para nosotros, el tiempo que nos quede o lo que ya tengamos para dar como Caín, sino que nosotros, Señor, demos lo mejor de nuestro corazón, Señor, así como dice tu palabra en el Salmo 40, Señor, tú no más que sacrificios tú no quieres, Señor, ni holocaustos, Dios, sino que se haga tu voluntad, que se tenga en medio del corazón tus leyes, Señor, y que se viva una vida santa, como tú y tu palabra dice, Señor, dice, sean santos porque yo soy santo, Señor. Bendice, Señor, y esta congregación sea levantada en santidad, Señor. Yo te lo pido en esta hora, Señor, sella tu palabra, Dios, que no seamos arrastrados por aquellos sensuales, Señor, que viven una vida desordenada y que están en medio de las iglesias para dividirlas. En el nombre de Jesús, sea guardada esta iglesia, sea guardado los líderes, seamos guardados, Señor, de todo el mal, Señor, de toda esta contradicción. Yo te lo pido en esta hora, Señor, y te doy gracias por tu palabra que siempre nos habla, Señor. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Hermanos, esperamos que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y antes de terminar, los invitamos a que tomen sus diezmos y sus ofrendas como una manera de bendecir a Dios, de bendecir a la familia pastoral y también porque es para la iglesia, para equiparnos y para buscar un lugar en el que podamos reunirnos. Así que sus ofrendas no son echadas por saco roto, como podríamos decir. Y quiero orar por usted y su familia. Quiero orar también por lo que usted ha dispuesto para que el Señor lo bendiga y el Señor bendiga su economía, sobre todo en estos tiempos que sabemos que para muchos es difícil, para que usted también tenga fuerza, tenga salud. Ore conmigo. El Señor dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí está Él. Y dice que cuando 2 se ponen de acuerdo para pedir algo, el Señor lo da. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, yo pongo delante de ti las ofrendas de cada uno de mis hermanos, de cada uno, Señor, que ha dispuesto en su corazón darte una parte de lo que gana, Dios. Yo te agradezco, Padre, por los empleos, por el pago que hay por ese trabajo. Gracias porque hemos podido comer, hemos podido vestir. Señor, también hemos tenido la oportunidad, Dios, de darnos lujos, Padre Celestial. En esta mañana, Padre, también queremos poner delante de ti unas ofrendas, Señor, unos diezmos, como un acto, Señor, también de cumplir con tus mandamientos, de bendecir tu casa, de bendecir a la familia que trabaja en tu casa, Señor. Padre, ponemos delante de ti esa petición que hay en nosotros de tener un lugar en el que podamos reunirnos, en el que podamos estar cómodos y poder dirigir un culto con mayor comodidad, Señor, y mayor gusto, Padre Celestial, donde puedan venir también muchas personas. Dios, lo necesitamos, Padre, y tú eres el dueño del oro y la plata. Padre Celestial, también te pido porque mis hermanos puedan seguir con trabajo, puedan tener un pago, Dios, en estos tiempos que la economía se pone tan difícil, Dios, y que a veces los gobiernos parecen ser opresores y no tener en cuenta la situación del pueblo. Dios, yo lo pongo delante de ti, Padre, y te pido que nos ayudes a ser fuertes, a tener buena salud, a trabajar, a que, Señor, tú nos des el sustento. Dios, si tú no nos das la provisión, no tenemos a quién recurrir ni a quién ir. Por eso confiamos y esperamos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.